¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Amigas y Moronas. En esta ocasión les voy a compartir mi receta para un delicioso tamal de olla. Es de rajas con quesillo y queda delicioso. Así es que los invito, acompáñenme y vamos a cocinar. Estamos listos con todo dispuesto. Como siempre les pondré la receta al final del video. Lo primero que tenemos que hacer es encender nuestro horno a 180 grados centígrados. Aquí tengo ya medio kilo de masa. Yo voy a hacer la mitad de la receta, ya que solo somos mi esposo y yo. Esta es masa para tortillas nixtamalizada. La compré en donde suelo comprar siempre mis tortillas. Está refrigerada, así es que primero la vamos a ablandar con un poco de agua y agregaremos de una vez la sal. Solamente es una cucharada chica de sal, aproximadamente 10 gramos de sal. No nos pasemos con la sal porque específicamente este tamal se hace horneado. No se va a lavar la sal con vapor. Así es que si te pasas de sal, va a quedar saladísimo. Agregamos un chorrito de agua y suavizamos nuestra masa para rehidratarla. Si tu masa es recién comprada y viene perfectamente bien hidratada, no es necesario agregarle ahora agua, solamente la sal. Regularmente no te la venden muy bien hidratada, así es que sí es recomendable que la suavicemos con un poco de agua y su salecita. Además, con la sal hay que tener cuidado, ya que recordemos que el queso tendrá también su aporte de sal. Una vez que nuestra masa ya está suave y se despega de las manos, está lista para comenzar a trabajar integrando la manteca. Vamos agregando de a poco la manteca. En la mayoría de los tamales primero se esponja la manteca y luego se añade la masa. Aquí no. Aquí vas a añadir poco a poco la manteca a la masa. La masa se comenzará a poner pegajosa. No pasa nada. Debe tener otra consistencia más aguadita todavía, ya que después le agregaremos un poco más de agua para lograr la consistencia deseada. Vamos a añadir otro tantito de agua. Es de a chorrito, así. No se emocionen, ya que si toma demasiada humedad la masa, se nos desbarata y ya no queda. Agregamos un poquito más de agua. Como pueden ver, ya se está haciendo mucho más ligera la masa. Aquí es cuando empezamos. Pondremos nuestra mano así, como si fuera una arañita. Y la vamos a esponjar, dando vueltas. Si la sientes todavía muy densa, se le añade todavía un poquito más de agua. Con mucho cuidado de no pasarnos de agua. Así es como debe quedar. Sin desleírse en el agua, pero bien flojita. Ahora vamos a añadir media cucharadita de bicarbonato de sodio o de Royal y lo vamos a mezclar bien con nuestra masa. Listísima nuestra masa, la reposamos de este lado, nos traemos una tablita para picar y vamos a picar en cubos 2 jitomates chicos y chile jalapeño al gusto, con todo y la semilla. Va así completito.
en cubos pequeñitos. Lo reservamos de este lado mientras picamos nuestros chilitos. Para desvenarlo, simplemente agarras así el chile y le sacarás las semillas. Te queda el tronquito completo. Si los quieres más picositos, pues puedes poner las rajas con semillas, solo que te puedes arriesgar a que quede demasiado picoso. Te recomiendo picarlo en cubitos también, ya que es más fácil de comer y de partir. Recuerden que este es un tamal completo. Estamos listos ya con nuestro jitomate y nuestros chilitos. Vámonos a la lumbre. Ya tenemos aquí un sartén. Encendemos a llama alta. Agregamos el resto de nuestra manteca. Es aproximadamente una cucharada de manteca. Listo, ya está caliente nuestro sartén. Agregamos el jitomate y nuestro chile. Son 3 chiles jalapeños grandes o puedes usar 7 pequeños. Vamos a salpimentar. Es aproximadamente una cucharadita de sal. Esto favorecerá que se desjugue el jitomate más rápido. Ahora serán 2 pizcas de pimienta negra molida. Y lo dejamos aquí en la lumbre hasta que se suavicen. Le damos una meneadita por acá. Ya se suavizó el jitomate. Le apagamos y lo pasamos a la hornilla de atrás para que se enfríe un poco mientras deshebramos nuestro quesillo. Como se irán dando cuenta, este tamalito es muy fácil de preparar. Les recomiendo, en cuanto a lo que toca el quesillo, comprar quesillo artesanal, queso Oaxaca, como lo conocemos todos. Porque, por supuesto que si compran del súper, pues no se va a deshebrar de esta manera. Chequen que hebra. Ven nada más. Qué cosa tan deliciosa. Hasta se antoja comértelo antes de ponérselo a tamal, ¿verdad? Pero no lo hagan. Resístanse. Listo nuestro quesillo. Lo vamos a apartar. Ocuparé una olla de barro. Si no tienes olla de barro, puedes ocupar cualquier olla que se pueda hornear. La forraré con hoja de plátano. Ya tenía la hoja suavizada y congelada en el refrigerador. Si no cuentas con ella, solamente con manteca embarra muy bien tu olla antes de poner la masa. Una vez que tenemos forrada la olla, de esta manera, procedemos a poner nuestra masa. Con la cuchara nos aseguramos de que cubra todo el fondo de la olla. O con una palita, como ustedes gusten. Ya que lo tenemos así, y para proteger de la humedad la masa, vamos a poner una cama de quesillo, la mitad del quesillo, al fondo, procurando que quede centrado, no hasta la orilla, ya que la masa debe cubrir el queso. Enseguida
agregaremos una cucharada suficiente, como ven son grandes, de rajas y jitomate. Recordemos que no está totalmente caliente el relleno. Una vez hecho esto, volvemos a cubrir las rajitas con quesito y ahora pondremos el resto de la masa como tapa. Presionamos procurando que la masa envuelva el relleno. Si ves como que se sale un pedacito de jitomate, no pasa nada. Se va a integrar a la hora de cocerse. Con tu cuchara procura lograr que quede parejo, que quede redondito. Y una vez que ya lo tenemos así, lo vamos a cubrir con otro pedacito de hoja de plátano, a que haga una forma de tapa. De todos modos, llevará su tapa de la olla. Ya que lo tenemos perfectamente cubierto, vamos a cubrir nuestra olla y vamos a checar la temperatura de nuestro horno. Ya está nuestro horno caliente. Vamos a poner nuestra olla sobre una charola. Si tienes un tapete, ten cuidado solamente al mover tu charola de que no se te patine o se te resbale la olla. Y vámonos al horno. Listo en el horno nuestro tamal. Se queda ahí por espacio de 1 hora. No se te vaya a olvidar, pon un timer, porque si te pasas de tiempo de horneado, va a quedar muy seco. Así es que nos vemos al ratito. Tras se termina de hornear nuestro tamalito, el resto, si vieron, usamos la mitad. El resto del chilito y del jitomatito lo vamos a moler. Esto va a ser para acompañar nuestro tamalito en cuanto salga del horno. Van a ver qué rico queda. Recordemos, ya tiene sal y pimienta, así es que solamente lo vamos a moler a velocidad 2. Y miren qué buena salsita nos quedó para ponerla encima a nuestros tamalitos. Estos se acompañan con jocoque y esta salsita. ¿Listo? Ya pasó 1 hora. Vamos a sacar nuestro tamalito del horno y lo vamos a pasar a una rejita para las cosas calientes. Lo vamos a dejar enfriar aquí por 15 minutos antes de cortarlo. Listo, ya reposó por 15 minutos. Vamos a destaparlo. Ahorita se los enseño para que lo vean qué rico quedó. ¿Ya vieron? Ay, huele sabrosísimo. De verdad. Listísimo nuestro tamalito de olla. ¿Cómo lo ven? De aquí. Vean nada más qué rico. Lo ponemos aquí encima y le ponemos un poquito de jocoque o crema ácida. Listísimo nuestro tamalito. Chequen nada más qué delicia. Se ve aquí el quesito. Híjole, no se lo pueden perder. De verdad, les recomiendo muchísimo la receta. Espero que se suscriban al canal y que marquen la campanita. Así recibirán notificación cuando tengamos nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.